Según datos del INE y de la EAE Business School, Ecosistema Emprendedor en España, el emprendimiento ha crecido casi un 58% en España en el primer semestre del 2021. La creación neta de empresas en este primer semestre ha sido evidentemente positiva, un 57,6% mayor que en 2020 y un 8,6% mayor que en 2019. Es decir, en España se están creando empresas a un ritmo mayor que antes de la pandemia. Es una noticia, desde luego, esperanzadora. Pero como siempre te digo, hemos de tomar con cierta cautela esta información. Vivimos en un momento de continuo movimiento y España no quiere ni debe quedarse atrás. Mejorar la regulación, eliminar obstáculos para crear y hacer crecer startups es tarea imprescindible. Vamos a hablar de todo esto con Agustín Baeza Díaz Moreno, director de la Asociación Española de Startups. Muy buenas, Agustín. Hola, Marilo, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de que nos cuentes primero, para todos nuestros oyentes, qué es esta asociación, qué hace, qué objetivos persigue. Bueno, la asociación fue creada hace ya más de 5 años por un grupo de emprendedores y básicamente su objetivo en aquel momento era poner en común las ideas que estaban por ahí un poco dispersas en el ecosistema sobre cuáles eran las demandas que se tenían para que los ámbitos políticos e institucionales pues pusieran en marcha medidas para hacer una regulación más pro innovación, más pro startups, teniendo en cuenta que lo que también está ocurriendo en otros países europeos, y eso es un poco los objetivos casi fundacionales. La misión de la asociación es intentar mejorar los ámbitos regulatorios y trabajar en ese sentido, y así llevamos haciéndolo desde hace más de 5 años. Bueno, fenomenal. Agradecemos que existan asociaciones que velen por los intereses de todos, así es que tenéis que estar en este programa y dar debida cuenta de todo lo que hacéis, sin duda. Bueno, hemos oído estas previsiones, lo que ha pasado en el primer semestre, aparentemente son buenos datos, son optimistas, pero hay mucho por hacer aún. ¿Qué es lo que más podría frenar el crecimiento, Agustín, o cambiar esta tendencia? Bueno, es una pregunta un poco abierta, pero por intentar concretar, yo creo que efectivamente hay un crecimiento de la inversión en el ámbito startup, pero no solo ocurre en España, ocurre en muchos países y tiene que ver también con una dimensión internacional. La pandemia hizo que se frenara la inversión un poco en seco y ahora se ha reanimado esa inversión y hay mucha liquidez, digamos, a nivel internacional, y por tanto hay mucho dinero. Lo que España creemos nosotros, y así íbamos reclamando desde hace varios años, creemos que tiene que algunas cosas que el país son activos para atraer inversión y para mejorar su ecosistema de innovación, y luego tiene algunas dificultades que tienen que ser resueltas en este caso vía regulación. Por eso desde el principio nosotros hemos ido pidiendo a los distintos gobiernos, a todos los partidos políticos, que se pusieran en marcha políticas y leyes pro innovación. De ahí, nosotros básicamente lo que hicimos en su momento fue, reunir al ecosistema y decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces recopilamos esa información que, como te decía antes, estaba muy dispersa, la ordenamos, la priorizamos de alguna manera y sacamos una propuesta básica que en su momento, hace 3 o 4 años, la llamamos Ley de Startup. Pensábamos que era necesario, examinando un poco la realidad española, que era necesario que hubiera una ley que contemplara, digamos, la singularidad, por ejemplo, del modelo de la startup como modelo empresarial. Una startup, cuando nace, y todos los que estáis aquí en la mesa lo sabéis, no es exactamente una empresa. Es un germen de lo que a lo mejor acaba siendo una empresa, pero no es una empresa todavía. Es una cosa, yo muchas veces cuando me toca explicarlo con gente que no sabe mucho de esto, siempre digo que es una cosa que está a medio camino entre una empresa y un proyecto de innovación. No es ni una cosa ni la otra. De hecho, el trabajo de la startup en sus primeros meses o sus 2 primeros años de vida es encontrar el modelo, digamos, de negocio que hace sostenible la idea que a ti se te ha ocurrido para resolver ese problema económico y social. El modelo en el que se acabará convirtiendo, Exacto. Sin duda. Y eso es importante contemplarlo, porque lo que acaba ocurriendo es que el conjunto de la regulación mercantil no está pensado para un modelo como el de una startup. Está pensado por otro tipo de compañías más tradicionales, para pymes, para empresas tradicionales. Más tradicionales, pero todo desde cómo se tiene que dar, cómo se tiene que fundar, qué tipo de modelo impositivo tiene que tener, qué tipo de ayudas, por ejemplo, a I+D, o qué tipo de mejoras fiscales. Todo ese tipo de cuestiones entran un poco en colisión con los modelos tradicionales, y por eso pensábamos que era necesaria una ley de startups que, en primer lugar, reconociera la singularidad de la startup como modelo empresarial, que creara una especie de sello startup, y a partir de ahí diseñara
un paquete de políticas públicas que fueran de directa aplicación para el ámbito startup. Es un poco lo que pedíamos desde hace años, ha sido casi como nuestro leitmotiv en la asociación. Sí. Y bueno, pues finalmente el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que lo aprobó en el mes de julio, todavía tiene que pasar por segunda ronda, como digo yo, por el Consejo de Ministros y después ser enviado al Parlamento. Es verdad ¿En qué fase estamos en este momento con respecto a esa ley tan necesaria para nuestro colectivo? Pues ahora mismo, como te digo, en julio se aprobó el anteproyecto de ley que se sacó a audiencia pública. Nosotros concurrimos con otras asociaciones como Adigital o como ASCRI de manera conjunta a intentar mejorar el texto que había salido en primera lectura del Consejo de Ministros. El Gobierno en estos momentos está entre ellos poniéndose de acuerdo porque, bueno, la toma de decisiones es muy compleja dentro de un gobierno y los distintos ministerios están todavía coordinándose para ver qué tipo de propuestas han llegado de la sociedad civil, para ver cómo se puede mejorar ese texto y cuando lo apruebe, digamos, como proyecto ya de fomento de ley de empresas emergentes, que es como se va a llamar, pues será enviado al Parlamento también para su debate y su aprobación futura. ¿Qué términos recoge esta ley de empresas emergentes, llamémoslas así, que puede hacer que se avance de una manera distinta y que se dejen de poner demasiadas trabas a ese crecimiento? Ahí nosotros somos críticos, queremos ser constructivos, pero somos un poco críticos porque es verdad que la música suena bien. Claro. El Gobierno nos ha hecho caso en cuanto a esto, es decir, en cuanto a la estructura de la ley. Va a definir lo que es una startup de una manera abierta, va a crear una especie de sello startup, pero luego las medidas que pedíamos y que solicitamos pues han quedado un poco cojas. Pues básicamente todo un paquete fiscal de mejoras fiscales para que sea más fácil la inversión por parte de Business Angel, fondos y en general de inversores, pero también para los propios emprendedores. Hay cuestiones que pedimos nosotros, como por ejemplo el tema de las cuotas para la seguridad social para autónomos societarios, que nos parece muy relevante, porque es una de las cosas que puede ser de la que no se habla mucho, pero es muy importante. La mejor forma de democratizar el acceso al emprendimiento, algo de lo que hablamos mucho, es que precisamente porque cuando tú inicias una startup, tú te tiras mucho tiempo sin facturar un solo euro. Lo más probable es que durante 1 año, 2 años no factures, porque tu trabajo al principio es intentar pensar en un modelo, ¿no? Bien, bueno, pues si tú tienes que dar de alta una sociedad y tienes que tener socio y tienes que pagar una cuota a autónomos societarios, si son 3 socios, por ejemplo, son casi 1.000 euros mensuales los que tú tienes que estar pagando cuando tú no estás todavía facturando. Yo creo que el Gobierno está muy alejado de entender esta realidad, Exacto. No solo de las startups, sino de cualquier emprendedor que inicie un proyecto y bueno, ojalá empiecen a cambiar esas cosas. Desde aquí tenemos que poner voz en esos temas. Bueno, el trabajo un poco de la asociación es este. Es verdad que el trabajo de asociaciones como la nuestra es muy necesario en ese sentido, aunque valga un poco la expresión, pero es verdad que si no se trabaja con mucha pedagogía, y es verdad que venimos haciéndolo desde hace años y hemos evolucionado de alguna manera, porque no os voy a contar las conversaciones que teníamos hace 3 o 4 años. ¿Startups cómo? ¿Perdona? ¿Qué? Claro, yo siempre pongo un poco medio en broma, medio en serio, una conversación, no voy a decir con quién, pero era un director general de política económica del Ministerio, y estoy diciendo mucho, hace 3 o 4 años, que cuando discutíamos sobre este tipo de medidas que eran necesarias para fomentar las startups, y yo les decía, bueno, pero al final, ¿para ti qué es una startup? Y me vino a decir algo así como que una startup era una pyme con ordenadores. Venimos de ahí de hace 3 o 4 años. Venimos de ahí no hace tanto. Esto ya, digamos, hemos dado un salto cualitativo en cuanto a la comprensión del fenómeno. El siguiente paso es una cuota de autónomos. ¿Cuánto paga un autónomo? Eso me ha pasado a mí en directo en un programa de radio con un político, o sea, que venía a hablar de emprendimiento. Claro, lo que pasa es que no entiende, claro, nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar hace 3 o 4 años que, por ejemplo, los que estamos aquí en la mesa no tenemos que explicar a nadie lo que es una startup y cómo funciona. Claro. Pero cuando vas a hablar con instancias públicas hay que hacer mucha pedagogía porque, insisto, se sigue pensando en una startup como, bueno, es una empresa con tecnología y tal, pero no se sabe muy bien lo que es. Cuando empiezas a explicar que cuando nace un proyecto de una startup no se factura hasta que no han pasado mucho tiempo y que por eso es importante lo de la fiscalidad y por eso es importante lo de que las cuotas de autónomos societarios no se paguen, porque ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que mucha gente mucha gente empieza los proyectos sin constituir una sociedad, precisamente para evitar ese coste inicial que tú tienes porque si tú estás facturando
facturando, es normal que tengas costes. Sí, lo que pasa es que con una startup es muy difícil, porque si tienes que salir a una ronda, que es lo primero que tiene que hacer una startup en los primeros meses prácticamente de vida, y no tienes una sociedad, ningún inversor te va a poner dinero si no tienes un vehículo con una SL creada. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola muy complicada. Volvemos un poco a lo que decíamos al principio. Desconocimiento. El marco general de la regulación mercantil no está pensado para el modelo para cómo es una startup, y entonces tenemos que alterar un poco eso si queremos, digamos, desarrollar este tipo de compañías en nuestro país. Pero al margen de los temas fiscales y al margen de los temas de la seguridad social, están temas, por ejemplo, de atracción y de retención del talento, que esto tiene que ver, por ejemplo, con una visa para emprendedores que sea realmente potente. Pero volvemos a lo mismo, hay que hacer entender al gobierno y a los partidos políticos que cuando una startup, por ejemplo, requiere un determinado personal muy cualificado sobre el cual hay una competencia a nivel internacional, no hay manera de traértelo de un día para otro. Claro. Necesitas tener un visado especial, porque si no, pues puedes tardar 5 o 6 meses en traerte esta persona. Vamos a seguir hablando ahora contigo, Agustín, sobre todo también en esta semana del fomento del emprendimiento femenino, cuáles son los datos del papel de la mujer también en startup. Pero